Se nos solicitó presentar algunas aplicaciones de Shotcrete en urbano. Entonces, vamos a mostrar algunas obras y, digamos, cómo se ha podido aplicar el Shotcrete en distintas, digamos, proyectos y qué especificaciones más o menos tenía cada uno de ellos. Entonces, bueno, el Shotcrete, todos lo conocemos que es una vía es un hormigón, y que va a ser su aplicación va a ser proyectada. Esa es su génesis, digamos. Entonces, han sido diseñados para ser proyectados por equipos mecánicos y la resistencia en general y han ido aumentando con el tiempo, pero a 28 días podemos tener tan variable como entre 100 y 550, incluso más en este tiempo, ¿ya? Bueno, en general en el Shotcrete se pide en algunas aplicaciones bastante trabajabilidad. Nosotros hemos logrado en ciertas circunstancias hasta 6 horas, pero en general lo mínimo en ciertas faenas, sobre todo subterráneas, mantención de 3 horas de trabajabilidad es lo mínimo que podemos ofrecer, ¿ya? Obviamente que el rebote es un tema importante con respecto al Shotcrete porque está relacionado con la pérdida, por lo tanto también se ha tratado de mejorar cada vez más el tema del rebote y en eso ha estado bastante vinculado el uso de microsílice. Las mezclas vía húmeda deben asegurar homogeneidad, calidad del producto y minimizar el impacto ambiental, ha sido uno de sus grandes atributos. Hemos tenido óptimos desarrollos de resistencias iniciales sin el uso de aditivos aceleradores, a un día, ¿ya? Esto considerando a un día porque los aditivos aceleradores en general lo que nos aportan son en los primeros minutos incluso. Las soluciones están diseñadas de acuerdo a la necesidad de tipo de faena. Es súper importante para nosotros, en realidad, la comunicación que podemos tener con nuestro cliente para que nos entregue las especificaciones correspondientes. Y, bueno, todos los Shotcrete incluyen, nosotros podemos incorporar distintos tipos de adiciones o aditivos al producto para lograr el desempeño deseado. Alcances de la oferta en general, bueno, como mencioné, tenemos una variedad resultados de resistencia, hemos llegado en algunos hasta 100 megapascales, no como oferta, sino como resultado por las resistencias tempranas que se han solicitado en probeta en fresco. Muestras cada 150 metros cúbicos, mezclas vía húmeda y seca. Es importante que acá en región metropolitana no hay opción de vía seca, pero en primera y segunda región, al tener áridos disponibles secos, también se puede ofertar seco y lo hemos hecho, digamos. Las mezclas mantienen una fluidez, independiente del cono, siempre se mantiene fluido bastante tiempo. Los aditivos de última generación nos han permitido, digamos, mantener la mezcla, digamos, con cierta trabajabilidad bastante tiempo. Eso no significa que va variando, pero sí significa que la mezcla se mantiene bastante bien. Las relaciones de agua-cemento en general van entre ese rango, entre 0,4 y 0,55, y los niveles de confianza, bueno, en realidad es un aporte que nos indica el mandante, considerando que toda nuestra oferta se enmarca en probetas, digamos, en fresco. Bueno, vamos a hacer un recorrido por nuestras principales obras. Nosotros tuvimos como primera experiencia, o sea, bueno, como alguna de las experiencias, la ampliación de la línea 1 en el Metro Los Dominicos, y es un poco para ver las diferencias con respecto al contrato actual. Tenemos el Metro Los Dominicos, Pique Hernando de Magallanes, elemento hormigonado, un túnel auxiliar, una capa de revestimiento. El producto era un Shotcrete de 300 kilos en probeta moldeada, digamos, tamaño máximo 10 milímetros, fluido, la especificación metro, pero en definitiva y con microsílice. Más o menos el volumen del proyecto fue en 13.000 metros cúbicos, lo contratado a nosotros, y el despacho fue durante el 2008.
Ya tenemos que considerar que en general las especificaciones de Shotcrete para esta aplicación solicita conos bastante fluidos. ¿Ah? El cono se prepara en planta con superplastificante de última generación y la relación agua-cemento más o menos fue de un 0,5. El microsílice venía especificada con un porcentaje de 5% y obviamente que el mandante colocó este producto con aceleradores de fraguado. Bueno, en la exigencia de la resistencia fueron 90 kilos centímetros cuadrados a las 12 horas, ¿ya? Se hicieron pruebas de aptitud con el cliente para determinar el porcentaje aditivo acelerante. También se exigió una impermeabilidad y muestreo de la probeta cilíndrica en panel de prueba y cada 8 metros de avance. Esa era la exigencia. Aquí tenemos alguna fotografía de lo que fue esa faena. Digamos, por dónde se bajaba el hormigón, las distintas etapas de la descarga. Aquí tenemos el ensayo de cono. Ahora, obviamente, se ocupan rodelas mucho más grandes para que esta mezcla no se escurra de esta manera, ¿no? Que no sería un ensayo apropiado. Pero aquí ustedes pueden ver la mezcla bastante bien, bastante homogénea, sin segregación, sin exudación y su aplicación. Bueno, como indicaba en la presentación anterior, los paneles en definitiva no tienen una estandarización y por eso es súper importante ya que se pueda tener una norma de Shotcrete, tanto para nosotros como proveedores como para nuestros clientes. En este caso acá ahora vamos a ver la línea 3 y 6 del proyecto actual de metro. Tenemos tramo 1, 2 y 3, Américo Vespucio en Independencia, este es el metro línea 3. Tramos 5 y 6, Arrasa al Bustamante, está toda la Larraín, 10 piques. Los elementos hormigonados son revestimiento de pique, galerías, túneles e interestación. Y el producto acá tiene una pequeña, o sea, si bien también es un H30, que en general no da 30 en probeta cilíndrica, por su especificación a resistencias tempranas que tienen la mayoría de estos Shotcrete. La microsílice también va en un 5% y va para el P4 es una de las tantas fórmulas que tenemos para los distintos clientes y aplicaciones. Tenemos 154.500 metros cúbicos y despacho desde marzo hasta mayo del 2016. Tenemos acá la ubicación de donde están estos, del metro línea 6, tenemos tramos 0, 1, 2, 3 y 4, elementos hormigonados también, bastante similar a lo anterior. Acá tenemos microsílice al 7% y un tema importante acá ya es el uso de nueva tecnología, nuevamente, de la nanosílice. Eso para nosotros también ha sido en el tema de la operación de la planta, bastantes beneficios por el tema de que la microsílice en polvo es mucho más compleja de manejar que una nanosílice en base acuosa. Acá la especificación es un cono fluido de 24 centímetros. Que las exigencias, las tolerancias no son las mismas las que permiten la norma. Nosotros nos exigen 24 más menos 1.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, nuestra preocupación por la preparación de la mezcla en la planta y luego su llegada a obra es bastante acuciosa. La relación agua-cemento anda en torno a los 0,45 y el uso de microsílice en un 5% con respecto al peso del cemento. El uso de acelerador de fraguado claramente está relacionado a las pruebas de aptitud que se realizaron y también está muy condicionada al tema de la temperatura que se esté en ese momento. ¿Ya? Nosotros entendemos que el fraguado del hormigón depende de muchos factores y entre ellos está la temperatura ambiental. Por lo tanto, es un tema importante evaluar. Bueno, en este Shotcrete también tenemos ensayo de preaptitud, rebotes visual en pared y sobre cabeza, determinación de porcentaje aditivo.
Y un tema súper importante que ya nos empiezan a exigir el cumplimiento de las curvas J. Impermeabilidad también fue una exigencia, ensayos con penetrómetro y pistola Hilti para el cumplimiento de las curvas J y medición de caída de resistencia con acelerante. Todas estas pruebas nosotros las vemos y cumplimos con una dosificación y validamos una dosificación en estas pruebas de aptitud. Sin embargo, después todas las resistencias y lo que la hormigonera o como proveedor nos preocupamos es de obtener la resistencia en nuestra probeta y de todas maneras apoyamos al cliente cuando tiene alguna diferencia en sus resistencias tempranas, considerando el factor de temperatura que acabamos de pasar el invierno. Muestreo de testigos en panel de prueba, las resistencias son de 9 megapascales a 12 horas, 12,5 megapascales a 24 horas, etcétera. Ya, aparte de las resistencias que ellos tienen que cumplir en minutos. Aquí están las pruebas de aptitud, las mediciones con el penetrómetro digital, una foto de frente de la faena, y ahí están ya con la pistola tomando resistencia. Otras aplicaciones que no son metro y que son distintas tienen distintas especificaciones. Ya tenemos el canal San Carlos, que es una obra que se ejecutó ya hace bastante tiempo también. Acá, como vemos, la resistencia en probeta es 225. La resistencia de choque de 300 es casi una anécdota para lo que es metro, porque esas resistencias están muy por sobre esos 300 kilos. El despacho fue en mayo del 2007. Fue vía húmeda, también es un fluido, noten que es mucho menor a la otra exigencia. Preparación del cono en obra con uso de aditivo. Acá el aditivo no se preparó en planta, sino que se preparó en obra, porque las exigencias así están especificadas por el cliente. El superplastificante usado es de 40 minutos y la relación agua-cemento fue de 0,55. Acá tenemos cómo se aplicó esa obra, con una malla, se fue revistiendo los taludes y luego se hizo la losa en el fondo. Luego tenemos otra aplicación, donde es muy importante la terminación superficial. Es una cancha de skate, la ubicación en Ricardo Camin con Balmaceda, es una cancha de skate, el hormigón también un Shotcrete 300, silicón tipo de adición, y el volumen fue de 200 metros cúbicos, el despacho fue durante el 2007. Tenemos que el cono fue 8, ¿ya? La preparación del cono en planta, la relación también fue de 0,55 y se puso especial cuidado en la granulometría de los arios para la terminación superficial que necesitaba este cliente. Ellos fueron proyectando y fueron haciendo la terminación superficial y por eso también el cono de llegada no podía ser obviamente un fluido, ¿cierto? Ahí estamos viendo distintas fotos de cómo fueron tomando forma esta cancha. Bueno, ese es el fin de mi presentación. En general es una rápida visualización de estas aplicaciones de Shotcrete. Creemos súper importante que cada vez estas especificaciones sean cada vez más basadas en una norma chilena, ¿no? Tenemos bastantes cosas o especificaciones distintas y nosotros como proveedor lo que queremos es poder cumplir con esas necesidades de la obra, pero tenemos demasiadas, de repente incluso especificaciones que se contraponen un poco entre ellas. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y... Sí. Vamos a ofrecer la palabra si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Tenemos 5 minutos todavía, si no avanzamos con la siguiente exposición. ¿Hay una pregunta? Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime Barca, de Laboratorio Geolab. Una consulta respecto usted mencionó en un punto al grado de hormigón H30.
La pregunta es, ¿ustedes cuando diseñan las mezclas, diseñan en base a probetas moldeadas, pero cúbicas o cilíndricas? O si, además, si están trabajando en ese tema, porque en realidad lo que hacía mención la señora Carmen es que el ideal es que la resistencia fuera probeta cilíndrica. Entonces, por lo general, las hormigoneras diseñan en base a probetas cúbicas. Entonces, la pregunta es esa, básicamente, si están trabajando en ese tema. Mira, con respecto a ese tema, en general nosotros, todas las especificaciones de nuestros clientes vienen en probeta, en un 99% en probeta cúbica. Ya nosotros dosificamos con respecto a eso. Entiéndase que cuando nosotros también hacemos nuestros ensayos y todo eso, dependiendo del cliente y dependiendo del lugar, va a ser si es que se va a muestrear en probeta cúbica o cilíndrica y después aplicamos la conversión que nos indica, digamos, la 170. Pero, ¿cómo se llama esto? En definitiva, la resistencia que está expresada en este chocre para diferentes aplicaciones, en general está muy por sobre de lo que viene. Prácticamente es una nomenclatura del producto porque tiene que cumplir esa resistencia que queda expresada en el nombre, pero en general las resistencias van mucho más alto que eso. Consideremos que luego el cliente debe preocuparse si es que ocupa algún aditivo, es en que no tenga ciertas caídas y su mandante con respecto a la probeta cúbica y después, digamos, el ensayo, cuánto cayó la resistencia con el uso de acelerador. Pero en general, en el shotcred en particular, es prácticamente una anécdota. Tenemos dosis mínimas para dosificar y para que la mezcla realmente sea proyectable y quede bien, debe tener unas dosis mucho más altas que estas, por ejemplo, shotcred 225 o shotcred 300. Muchas gracias.